noches. Sí, definitivamente estamos ante una situación muy complicada y difícil en este momento en nuestra sociedad. Uno de los temas muy conflictivos, más que conflictivos, muy preocupantes para la sociedad, para toda la población, es el tema del bullying. Cada vez más se incrementa el tema de casos de bullying en los colegios. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde están de pronto también a un llamado a las autoridades, donde también ellos tienen que involucrarse en esta situación, ¿no? Claro. Pero que más sí. allá de eso también están los padres de familia. Siempre tenemos que estar presentes, ¿no? Observar la conducta de nuestros hijos. ¿Y cuáles son ¿no? esas señales de alerta precisamente que deberíamos de observar, ¿no? En caso de repente por ahí puedan darse algunas alertas de, podría ser pues probables casos de bullying en el colegio. Así es. Uno de los indicadores para darnos cuenta es cuando de pronto el adolescente, el niño, empieza a tener ese aislamiento social, el no querer asistir a clases. De repente vemos una conducta que no es usual en nuestro hijo o hija, de pronto no quiere hacer las tareas, vemos que hay mucha irritabilidad de por medio en el día, vemos también que empieza a tener este patrón de conducta de desgano, ¿no? Para realizar sus actividades, no solamente en el colegio, sino también en casa, ¿no? Entonces, estos son algunos de los patrones de conducta que nos podrían llevar a que nuestro hijo o hija está pasando un problema de bullying, ¿no? Y más allá de eso también está el tema de la alimentación, cuando vemos de repente que no tiene ese apetito, ¿no? Esas ganas de querer alimentarse como lo hacía usualmente, de repente la comunicación con los padres ya no es la misma, ya no nos conversan como siempre lo hacen. ¿no? Cambios en la conducta en todo caso, ¿no? Que de alguna manera podría indicar que algo está pasando. Eso es en el caso de que de repente nuestro hijo, ¿no? Los pequeños que tenemos en casa sean víctimas de bullying, pero en el caso de los agresores, porque sabemos que una intervención, ¿no? Debe tener tanto víctima como los victimarios, los niños que también se vuelven agresores de sus compañeros. Así es. Bueno, en el caso de la persona, del adolescente que está, del agresor, como se dice, en el caso de él, el perfil de un agresor tiene los siguientes patrones de conducta. El primero es que muchas veces influye el estilo de crianza también que se le ha dado en casa. De repente ha visto violencia en casa, de repente la comunicación no es la adecuada, no es una comunicación asertiva, de repente ve que hay muchas palabras hirientes en casa, entonces este adolescente, este agresor empieza a normalizar esa conducta y es por ello que esta conducta lo lleva al colegio. Entonces hay que tener mucho cuidado también ahí, ¿no? Los padres, como se dice, los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con las palabras que utilizamos en nuestro día a día los padres, la manera de cómo nosotros los padres nos expresamos con ellos, porque eso va a influenciar también en su desarrollo de nuestros hijos. Muchas veces se repiten patrones de violencia, ¿no? Que se han de repente por ahí visto o de repente incluso se han sufrido en casa y se reproducen pues en el colegio, incluso en la adultez. Y nosotros como sociedad, ¿cómo podemos actuar y de alguna manera también ayudar a que situaciones como la que estamos viendo y se denuncian cada vez más, no se repitan? Bueno, definitivamente lo que tenemos que hacer para que no se repita ese patrón de conducta es los padres identificar, ¿no? ¿Qué conductas yo veo que no tengo que mejorar como padre? ¿Qué cosas siento que están bien en mí, pero también qué patrones de conducta debo mejorar para que no se repita en mi hijo, ¿no? Si de repente yo como padre he visto que soy poco empático, ¿no? Entonces, corregir eso en mí para darle el mejor ejemplo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y inculcarle siempre los valores desde muy niño para que de alguna manera esté muy presente en todo su desarrollo y pueda evitarse en nuestra sociedad más casos de bullying, más casos de violencia, ¿no? Porque realmente este año se ha incrementado muchísimo y lo que queremos ya es hacer un alto a la violencia y al bullying.
Y finalmente, ¿cómo repercute, ¿no?, precisamente estas situaciones de bullying, de acoso que se registran en la niñez, en la adolescencia, en la calidad de vida, en el proyecto de vida de una persona? ¿Qué es lo que se ha podido ver, ¿no?, de acuerdo a la experiencia incluso que usted ha podido tratar? Bueno, respecto al bullying, lo que se puede ver es que realmente está dejando también secuelas, ¿no? Secuelas tanto en la salud emocional, física, ¿no? Entonces, lo que tenemos, las recomendaciones finales, para decirlo así, Sí. es los padres tienen que estar siempre presentes si bien es cierto, ¿no?, en la crianza de los hijos, pero también siempre utilizarla como una comunicación en la que también dejemos que nuestros hijos nos comenten qué es lo que qué es lo que les pasa. Preguntarles cada vez que llegan a casa: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿No? Porque eso ayuda mucho a saber cómo está nuestro hijo yendo al colegio, cómo le va en el colegio, ¿no? Preguntarle: ¿quiénes son tus amigos?, ¿no? Estar Y de pendiente. vez en cuando también, más allá de estar pendiente, también de vez en cuando de repente ir al colegio. Claro. A darle la sorpresa de, ¿no? Acá estoy, ¿cómo estás, hijo? Entonces ahí vamos observando nosotros también cómo es, ¿no?, cómo sociabiliza nuestro hijo con otros compañeros. Perfecto, ¿no? No solamente Eso. interesarse, sino encontrar espacios en los cuales uno cultive pues la comunicación. Muchísimas gracias. Agradecemos a Lisette López, psicóloga, que nos daba alcances de esta problemática.